El filial de Rafa Márquez comienza con derrota en su debut en Primera Federación. El mexicano, que ha visto cómo le han desmantelado prácticamente toda su plantilla del curso anterior, salió a las gaunas con un once repleto de chavales. Un once que no superaba los 20,4 años de media de edad y que no pudo pasar del 1-0 en Logroño. Hoy, junto a Javi Ferrus, que estuvo presente en directo, analizamos el partido. Vamos a ello. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos un día más al Estadi. Hoy estamos para hablar del filial de Rafa Márquez, que ayer empezó su temporada en Primera Ref frente al Logroñés. Y tenemos, qué mejor que Javi, para contarnos un poquito las sensaciones, porque él estuvo presente en las gaunas, allí en Logroño. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, pues con muchísimas ganas de volver al estadio. Estuve en las gaunas viendo el partido. Era un partido en el que tenía muchas expectativas por ver algunos nombres que habían sonado, que venían fuerte del juvenil, que incluso, por ejemplo, a Pau Prim, que al final solo salió en los últimos minutos, pues había brillado en el europeo. Y Noah Darvish también era un jugador que apetecía ver, pero muy contento. En directo fue un buen partido, entonces pues contentísimo de haberlo visto. Se habla mucho en estos días de un chico muy joven que está reventando en el primer equipo como Lamine Yamal, que quizás por edad le toca estar en juvenil, incluso se podía prever que esta temporada estuviese tocando el filial y ya estamos viendo lo que está haciendo. Hoy también tenemos que hablar de algunos de sus compañeros de generación, algunos más jóvenes, algunos más mayores, y de las sensaciones generales del Barça Athletic en una primera jornada, que es verdad, con derrota en las gaunas, pero sí que es verdad con algunas pinceladas que pueden dejar buenas sensaciones o quizás una expectativa buena, no sé si tanto a nivel resultados, pero sí con las sensaciones individuales de algunos futbolistas. En primer lugar, te quería preguntar, fue un 1-0, un partido que creo que el Barça Athletic sí tuvo ocasiones, ¿no? Para poder adelantarse al principio o incluso empatar después el marcador, porque el gol del Logroñés llegó minuto 10-12, más o menos. Yes. 10. ¿Cómo viste las sensaciones generales? Ahora entraremos más después en jugador por jugador a nivel individual, pero ¿cómo viste la sensación general del equipo de Rafa Márquez? Un equipo que cabe decir que es prácticamente todo nuevo respecto al año pasado. Algunos han subido al primer equipo, otros han ido cedidos, la mayoría de ellos vuelven de cesión a sus equipos. ¿Cómo viste el inicio del Barça Athletic a nivel colectivo? Pues sí, un poco lo que has dicho. En los primeros minutos el Barça Athletic estuvo muy bien. Intentaban bastantes conexiones interiores. Moja tuvo bastante protagonismo intentando jugar entre líneas. Sí que el recurso más habitual, tanto en los primeros minutos como posteriormente, fue buscar a Pau Víctor en banda, que en banda izquierda estuvo súper activo, súper desequilibrante, aunque luego quizá le faltaba el punto de precisión para conseguir dar ese último pase o incluso intentar tirar a portería. Pero sí que desde el minuto 10 llegó el gol de la SDL, que eso fue una buena definición, pero el Barça estuvo flojito en defensa, bastante blandito. Y eso quizá le hundió bastante. Los siguientes minutos fueron bastante flojos. La SDL fue ganando terreno y el Barça Athletic se fue yendo atrás. Sí que buscaban, pues como al principio, a Pau Víctor muchísimo como única alternativa. El Pocho Román, por la otra banda, estuvo bastante desconectado. Sí que tuvo algún brillo suelto de que le llegaba algún balón y se demostraba que con arrancadas era bastante bueno, con el balón controlado, muy buenas conducciones, pero poca cosa. De Aleix también se podría esperar un poquito más, estuvo muy desconectado al principio. Y lo que hemos dicho, la SDL ganando mucho protagonismo, y eso así durante gran parte del partido. Sí que es cierto que posteriormente, con el resultado en contra, el Barça Athletic tenía que asumir más riesgos. Y en la segunda parte, sobre todo a partir del minuto 70 más o menos, que también entró Noah Darvish, intentó Rafa Márquez agitar un poco al equipo y Pau Víctor lo movió a la delantera. Ahí el Barça Athletic sí que tuvo más protagonismo. Alex Garrido entró más en contacto con el balón, estuvo realmente bien en esa parte y de hecho le metió un pase a Pau Víctor que Pau Víctor lo mandó al palo, pero en una ocasión clarísima, y sí que pudo merecer el empate en los últimos minutos, pero sensaciones positivas de sobre todo quedarse con esos últimos 20 minutos en los que se encontraron colectivamente, posicionalmente estuvieron muy bien, hubo ocasiones para empatar, pero evidentemente mucho margen de mejora, tanto mentalmente cuando encajan el gol, como evidentemente pues que estuvieron muy blandos atrás. Sí, yo creo que el gol afectó mucho al equipo. Creo que empezó bien el Barça Athletic, tuvo alguna ocasión, manejó el balón, encontrando bien a interiores entre líneas,
verdad que volcando mucho el peso, ¿no?, del ataque sobre Pau Víctor, porque fue más desequilibrante, pero sí que creo que el gol le afectó un poquito a un equipo que realmente es muy joven. Veía antes el dato, es la media de edad del 11 del Barça fue 20,4 años. Al final tenía muchos jugadores de 2006, 2007, que son realmente chavales que deberían estar con el juvenil, ¿no? Y ya están en el filial. Te quería preguntar ahora, me has hablado un poquito de Pau Víctor, que creo que fue una de las sensaciones más positivas del partido. Habiendo visto poco la pretemporada, porque es verdad que con el cierre ¿no?, de Barça TV no se pudo ver prácticamente nada de los partidos, más allá de lo que subía el Barça a redes sociales. ¿Qué es lo que más te sorprendió? Yo creo que si tuvieses que quedarte con algo, quizás Pau Víctor, porque al final, a nivel de automatismos, creo que el Barça le costó mucho y se va a tener que adaptar, porque, por ejemplo, Marc Casado, que es uno de los pilares del Barça Athletic, está convocado con el primer equipo. Incluso Pau Cubarsí, que es Sí. 2007, pero en pretemporada había jugado muchísimo con el filial, estaba convocado también con el primer equipo. Creo que se notó eso y yo creo que si tuvieses que quedarte con algo que más te sorprendió en directo, quizás te quedas con Pau Víctor, ¿no? Sí, sin dudas, que es lo que hemos comentado un poco antes, que al final es bueno para él, pero malo para el equipo, que se convirtió en el único recurso en muchas fases del partido. Estuvo muy acertado en el regate, como hemos dicho, le faltó el punto de precisión, pero que eso al final pues, se corrige con el tiempo, puede ser Mm. incluso un mal día en ese aspecto o que hay mucho margen de mejora, porque evidentemente, como todos sus compañeros, es muy joven, pero sí, súper desequilibrante, se entendió muy bien con Gerard, el lateral izquierdo, tuvieron una muy buena conexión. Gerard me gustó también porque se incorporó bastante al ataque, estuvo bastante acertado, en defensa muy correcto, es otra de las cosas que más me gustaron, al igual que Héctor Ford, que sí que igual tuvo un papel más discreto porque el peso del juego iba más por la otra banda, pero en defensa estuvo correcto, hizo buenas coberturas a Pelayo o a Álvaro, que eran los dos centrales, y en ataque alguna vez que intentó subir o con balón conectando con el centro del campo estuvo bastante bien, por lo tanto, más allá de Pau Víctor, como sorpresa me quedo con el impacto de los laterales. Sí, Héctor Ford es para mí, a nivel personal, una de las grandes apuestas de la Masía. Ya le vi en Juvenil el curso pasado, en Youth League también jugó titular, y creo que es una de las apuestas en el Barça. Además, un Barça que quizás es una de las posiciones, ¿no?, tanto filial, categorías inferiores, lo hablamos con Ruy hace poco, que está invirtiendo menos. Creo Sí. que es una posición a reforzar en todas las categorías inferiores y en el primer equipo. De hecho, está a punto de hacerse oficial lo de Cancelo, ¿no? Héctor Ford no está para subir al primer equipo, pero sí que puede ser una opción a considerar dentro de un tiempo. No quizás para dar el salto inmediato y ser titular, pero sí para poder entrar poco a poco como revulsivo y tenerlo en cuenta de cara a futuro. Yendo con los futbolistas más uno por uno, hablamos de Pau Víctor, que a mí quizás me faltó un poquito más de apoyo, ¿no?, en esa banda izquierda, porque es verdad que Gerard muchas veces subió y le apoyó, pero es verdad que cuando regateaba hacia adentro intentaba combinar y quizás estaba demasiado solo. Además, Sí. el logroñés lo hizo muy bien, ¿no? Le encimaba mucho cuando regateaba, saltaba rápidamente y le dejaban poco espacio. También intentaban, ¿no?, ese contacto con gente joven que siempre quizás son más vulnerables y le metían bien la pierna, le metían bien el cuerpo. Creo que Pau Víctor estuvo muy bien, pero quizás faltó algo más de apoyo por ese carril zurdo. Te quería hablar sobre el mediocentro ayer, que fue Marc Bernal, mediocentro 2007. Al final es un chico que tiene 16 años, ha pasado del cadete A al filial directamente, no ha jugado, sí jugó en Juvenil B el año pasado un par de partidos, un poco, y ha pasado justo del cadete a primera ref, que es una categoría muy exigente. Como dato así curioso, es el tercer jugador más joven en debutar en el Barça Athletic, por detrás de Lamine Yamal y de Bojan Kirkic. O sea, creo que son dos buenos nombres a los que se suma Marc Bernal. Yo siempre he dicho que es un perfil de mediocentro, no sé cómo lo viste en directo, distinto quizá a lo que estamos acostumbrados a la Masía, no tanto por las cualidades con el balón, sino por ese físico tan dominante que tiene, y tiene 16 años, no sé si llega al 1,85, 1,90, tiene unas piernas muy largas, es un físico que llama la atención, ¿no?, cuando lo ves. No dirías que tiene 16 años y que hace 2007. No sé cómo te pareció su partido para ser su debut, obviamente, en una categoría tan exigente y viniendo de jugar en categoría cadete. Sí, un debut bastante correcto. De hecho, yo no me esperaba que fuese titular. Yo daba por hecho que jugaría Pau Prim, ya solo porque el salto de Pau Prim sería algo menor, porque ya Sí, había jugado en juvenil, venía, como hemos dicho al principio, de jugar en el europeo.
que venía, evidentemente no había jugado tampoco en el fútbol profesional, pero le veía como más próximo a dar el salto y también es una de mis grandes debilidades de la cantera del Barça, pero Marc Bernal estuvo muy correcto. Sí que sufrió bastante en defensa en algunos tramos, sobre todo desde el gol y a raíz del gol en los minutos que la SD les echó más hacia adelante, pues Marc Bernal, pues él solo no pudo contener al equipo del todo. Moja le intentó apoyar un poco, Alex Garrido sí que estuvo algo más desaparecido también en esa faceta, pero con balón me gustó bastante. Coincido en lo que has dicho de que en cuanto al físico es un perfil diferente a lo que teníamos, pero cuando le ves jugar y analizas cómo juega, cómo se gira, cómo su posicionamiento, cómo busca a sus compañeros, eso sí que es un Sí. perfil medio centro de la Masía. Con balón estuvo realmente bien y posicionalmente y en cuanto a lectura del juego parecía que había jugado, no te voy a decir 200 partidos en el fútbol profesional, pero que era su Sí. debut y que había saltado prácticamente desde cadete no lo parecía. Así que un buen debut y ilusiona de cara al futuro. Yo creo que quizás Rafa Márquez, no sé si, no sé cómo lo ves de dentro, pero quizás ese punto físico más que tiene Marc Bernal respecto a Pau Prim, quizás ha sido el que le ha decantado, ¿no? Por Marc y no por Pau, porque al final es verdad que Pau Prim creo que es uno de los mediocentros a seguir la Masía, una de las grandes apuestas, pero ahora que a nivel físico quizás está menos hecho que Marc Bernal, porque es prácticamente imposible, teniendo 16, 17 años, tener un físico mejor que el de Marc, porque es una pasada. Creo que Marc estuvo bien. A mí es verdad que me recuerda un poquito no del todo, pero sí a Nico en algunos, sobre todo cuando juega con el filial, en algunos amagos, cómo juega con el cuerpo, cómo conduce, que también le gusta conducir. Y además, creo que sí que Marc Bernal tiene buen rango de pase. Se le vio abrir bien a los costados, encontrar jugadores en profundidad. Creo que es un perfil muy completo, sobre todo si tuviese que analizar una palabra sería muy completo porque a nivel físico es una bestia. Es verdad que como dices tú, a nivel defensivo pues le cuesta todavía, es normal, es el primer partido que juega Sí, sí. en fútbol en primera red, no en fútbol semiprofesional, y viene de jugar contra chicos de su edad, 15 y 16 años, que ahí sí que dominaba mucho más a nivel defensivo porque simplemente con el físico le bastaba y no tenía que quizás leer también el fútbol en esa faceta defensiva. Siguiente jugador, que ya has comentado un poquito antes, Héctor Ford, generación 2006, un añito más mayor que Marc Bernal. Parece que ha convencido a Rafa Márquez, ¿no? Que será uno de los titulares indiscutibles. Ya decíamos que jugó el curso pasado en Juvenil A, en Youth League lo jugó todo. Y en el europeo es verdad que sub-17 tuvo un primer mal partido y luego jugó menos, pero creo que es uno de los futbolistas más a tener en cuenta de este filial, un perfil también muy completo, capaz de aguantar duelos, ¿no? A pesar de ser tan joven. Y a mí lo que más me gusta es con balón. Creo que conduce bien, aunque ayer no lo vimos del todo porque, como dices tú, el partido quizás se tornó más por la banda izquierda del Barça, pero sí que con balón sabe encontrar muy bien al medio y al centro del campo, sabe doblar, ¿no? a su extremo, y creo que esa faceta de Héctor Ford sí que es destacada. ¿Cómo viste su debut? Yo creo que fue, como dices antes, una de las notas positivas del debut del Barça Athletic. Sí, bastante positivo, es un poco lo que hemos hablado antes. Ya no solo porque de lo que se espera de él, por su buena adaptación a la Primera Federación en su primer partido de la temporada, sino porque es que realmente, si te abstrae, si te apartas de todo ese contexto, jugó realmente bien. Sí. Fue de lo mejor del Barça Athletic, sobre todo de centro del campo para atrás. Para mí, quizás te diría que el mejor, sin duda. Mm. Y un poco, pues sí, lo que hemos comentado, bien en el pase, bien, buen posicionamiento, buenas coberturas, se entendía bien con Alex Garrido, con el Pocho, por lo tanto, ilusiona y más después de que se haya ido Álvaro Núñez, que Mm. quieras que era un jugador que no era de la Masía, que tampoco tenía el techo de llegar al primer equipo, que era un buen jugador para la Primera Federación, pues Héctor Ford quizá no tiene el nivel que tenía Álvaro Núñez, no tiene ese punto de experiencia dentro de la juventud, pero yo le veo un techo más alto. Sí, al final hay que también tener en cuenta y poner en contexto que Héctor Ford, decimos, su debut, ¿no? en Primera RFEF y que al final le está marcando, ¿no? A futbolistas de quizá que le sacan 15, 16 años, que eso a nivel Sí, experiencia, a nivel galones, marcaba eh, Rubio, que tenía 28 años, y Rubio es uno de los jugadores, si no me equivoco, lleva el 10 en la SDL y es uno de los jugadores más determinantes, por lo pues te tanto, digo, que al tuvo final un mérito brutal. le saca 12, 13 años, a nivel no solo experiencia, que también se nota, a nivel físico tiene un punto más, están mucho más preparados, conocen la categoría. Creo que más allá de analizar lo que fue su partido, que dentro de lo que cabe fue bastante bueno para hacer su debut,
creo que también hay que poner un poquito en contexto eso. Yo para mí Héctor Ford es de mis apuestas personales de la Masía, uno de los futbolistas que ya hace un par de años me gustaba mucho y creo que tiene potencial para, veremos si llega al primer equipo, pero sí para ser importante el Barça Athletic y que eso ya marque un poquito su carrera y su camino. El siguiente que te quiero comentar a nivel individual es uno que en el estadio nos tiene enamorados hace mucho, que es Alex Garrido. Creo que desde el campo también se ve que sin tener su mejor partido, ¿no? En un par de jugadas, en un par de toques, te puedes atascar un partido entero, en un partido que vas perdiendo. Su jugada más destacada ayer quizás fuese pase filtrado, ¿no? Que no acaba un gol de milagro, pero solo lo pudo salvar el palo. Y te das cuenta en directo, yo que lo pude ver el año pasado en la Copa de Campeones en Las Rozas, que es un jugador diferente, es un jugador especial y que quizás a nivel físico, no sé si limitar, pero sí que puede retrasar un poco su aparición en la élite, pero con el balón en los pies, a nivel de lectura del juego, es una maravilla. Bueno, yo creo que estos jugadores, por mucho que el físico no acompañen hasta cierto punto, yo creo que es imposible retrasar mucho su llegada al fútbol profesional. De hecho, yo creo que la temporada que viene, si no es ya cedido a un segunda división, no será por falta de Sí. nivel. Es un jugador que sí, de hecho lo puse yo en Twitter ayer, que tú ves un par de toques de él y ya sabes que es diferente a los demás. Es un jugador con una calidad bestial, una lectura del juego prodigiosa y sí que le falta el puntito de consistencia de que estuvo desaparecido en la primera parte en muchos momentos. Quizá tiene que acercarse más al balón, buscarlo, ser más protagonista, sentirse más líder del equipo, que es lo que tiene que ser en este Barça Athletic, pero en la segunda parte, cuando el Barça Athletic poco a poco iba creciendo, en parte era gracias a que Aleix Garrido iba Sí. apareciendo más en el partido. Y Y el pase ese es una acción totalmente aislada cuando no estaba apareciendo mucho en ese momento y le dejó a Pau Víctor mano a mano, que tuvo mala suerte que se le fue al palo, pero es que en un abrir y cerrar de ojos te desatasca un partido y esos jugadores en primera federación no abundan. rompió dos o tres líneas de pase con un toque y yo creo que fue su jugada más destacada, pero creo que es verdad que la segunda parte creció más porque el Barça le pudo encontrar más entre líneas y ahí pudo aparecer más. Es uno de los jugadores que está llamado Aleix a liderar este Barça Athletic, ¿no? El año pasado sí que echó en falta un poquito más de valentía por parte de Rafa Márquez y tener algunos minutos más porque jugó mucho el curso pasado con el Juvenil A, que realmente estaba en edad de ello y no es algo alarmante, pero sí que creo que estaba para dar un pasito más en Primera Federación y Rafa Márquez quizá no se lo creyó tanto o confiaba más en interiores más experimentados como Carbonell o Moja. Yo creo que este año sin duda es el momento de él pase al frente, de que sea uno de los líderes, ¿no? del Barça Athletic, porque además es un interior capaz de manejar el control del partido, llevar el tempo y también en última línea, en la frontal, desatascar el partido. Yo creo que estamos de acuerdo que debe ser uno de los líderes de este filial de Rafa Márquez. Para acabar, quizás con los análisis individuales, ¿qué te pareció el debut de Noah Darvich? Que realmente jugó 10-15 minutillos, tampoco se le pudo analizar mucho, porque además entró en un contexto con el partido algo más cerrado, con el Logroñés sí que es verdad más atrás, haciendo más faltas, ¿no? Intentando parar el juego para que el Barça no tuviese fluidez. ¿Qué te pareció su debut? Yo creo que sí se le pueden ver algunas pinceladas, ¿no? Un jugador punzante, un jugador con veneno en ese último tercio, que tiene que mejorar porque al final no deja de ser también de 2006, pero sí que puede ser un jugador importante en Primera Federación y que este sí que es uno de los que tiene el techo, ¿no? A priori para llegar alto. Sí, a mí, de hecho, me dio sensaciones bastante positivas. Entró, como dices, en un contexto favorable cuando el Barça Athletic ya estaba creciendo, pero entró desde el principio con muchísimas ganas de demostrar. Buscaba balón continuamente. En el balcón del área, en la zona de media punta, se le vio un jugador que puede ser bastante determinante, con una calidad diferencial. Pareció a lo que hemos dicho con Alex Garrido, que en un par de toques Sí, también se ve que es un jugador muy especial al resto que estaban en el campo. En comparación, era un jugador muy, muy bueno y bastante sacrificado en defensa. Eso me sorprendió porque venía con más energía que el resto, porque evidentemente había entrado en el 75, más o menos creo que entró, y alguna vez se pegó un sprint hasta la línea defensiva para recuperar algún balón, para intentar frenar algún contraataque. Entonces, desde el punto de vista de las ganas, del querer demostrar, me gustó mucho y en cuanto a calidad ya hemos dicho que puede ser un jugador también diferencial. sí, habrá que ver la gestión, ¿no? De Rafa Márquez, porque al final, Sí. a priori, tiene a Alex Garrido, ¿no? A Darvish y Moja, ¿no? Que parten como los tres interiores con un papel más
con más continuidad. Habrá que ver cómo los alterna, por quién apuesta. Yo creo que Rafa Márquez el curso pasado y este ha sido un entrenador de apostar por jugadores experimentados o un mínimo en su 11 de jugadores que tengan experiencia, por ejemplo, como Moja, que creo que va a ser prácticamente indiscutible en el equipo. No sé si es un error o un acierto, pero creo que Rafa Márquez, viendo un poquito cómo es como entrenador, va a apostar por Moja la gran mayoría de partidos y habrá que ver cómo se alternan, ¿no?, los minutos de Noah Darvich y Alex Garrido. A priori Alex, por edad, por trayecto en la Masía, parte con ventaja. Y son dos jugadores también diferentes, ¿no? Porque Aleix quizás está más relacionado con el pase, con ese filtrar en última línea, y no es más eléctrico, más de golpeo, más de conducción, pudiendo también estar relacionado con el pase. Habrá que ver, me gustaría ver cómo los alterna Rafa Márquez, porque son dos futbolistas, ya decimos, de los diferenciales de la plantilla, quizá dos de los tres o cuatro más diferentes y que están llamados a ser importantes en el filial. Ya para acabar más o menos el vídeo, creo que hemos tocado un poquito las sensaciones del partido a nivel individual. A nivel defensivo, sí que es un Barça Athletic que, por ejemplo, le faltaba a Pau Cuarsí, que sigue siendo uno de los más jóvenes, pero que yo tengo la sensación de que va a tener minutos en el filial, sobre todo por cómo ha ido la pretemporada, que Rafa Márquez la ha utilizado bastante. ¿Cómo lo viste a nivel defensivo? Quizás un pelín blandito en algunas situaciones. En la jugada del gol sí que Jordi Escobar, ¿no?, un futbolista que estuvo en el Barça Athletic, que es un delantero que no es nada del otro mundo, me refiero, no es un futbolista con techo de primer nivel. Creo que sí que se zafó bien de la defensa, un poquito blando en el corte la zaga azulgrana. ¿Cómo viste a nivel defensivo al equipo? Al final yo creo que es el mayor debe del equipo. Se vio que no puede ser que estés controlando el partido, que incluso teniendo alguna ocasión, que seas protagonista y que la primera vez que el rival consiga salir te hagan gol con tanta facilidad. Los laterales ya hemos dicho que me gustaron. Evidentemente, pues tienen margen de mejora, pero yo creo que Bien. es menor que la de los centrales. Álvaro Cortés es que es joven, pero me dejó ayer bastante duda, sobre todo, evidentemente, en defensa. En el gol estuvo bastante blandito. Mm. En alguna otra acción podría haber sido también bastante más contundente, pero sí que me gustó que se notó que el fallo no le afectó, que siguió con una muy buena mentalidad. Es un jugador que también le gusta subir hacia arriba, le gusta subir en conducción, tiene buen manejo de balón. Entonces, por esa parte bien, aunque evidentemente pues tiene que mejorar aspectos Sí. de contundencia defensiva. Y yo también pienso que Pau Cubarsí va a tener muchísimo protagonismo en el filial. Yo creo que acabará siendo titular indiscutible cuando Íñigo Martínez vuelva al primer equipo, cuando Araujo se recupere y evidentemente Xavi no requiera a Pau. Y Pelayo, pues en una línea bastante similar a la temporada pasada. Un central correcto que tampoco tiene un techo excesivamente alto, pero para lo que es primera federación y con jugadores todavía más jóvenes, pues da ese puntito de experiencia y volvió a hacer un buen partido. Sí, yo creo que a nivel defensivo que hay margen de mejora, pero sobre todo también tienen que ir conociéndose los jugadores a nivel, creo que coordinación de movimientos, tirar la línea, de cuándo saltar, de cuándo, no, esa rotación de las marcas cuando un futbolista viene, otro se va. Creo que todavía hay trabajo ahí, creo que tienen que conocerse, ¿no? Centrales, laterales, incluso con el medio centro. Creo que hay trabajo más allá de nivel individual, que quizás ayer fue una pareja correcta, pero no con un techo altísimo. Sí que creo que tiene que haber coordinación, trabajo de los entrenamientos, y yo creo que con el pasar de la jornada se verá una línea, no sé si a nivel defensivo, a nivel individual, mejor, pero sí mucho más coordinada que la que vimos ayer. Para acabar, Javi, te quiero preguntar, esto es un debate siempre muy candente, que es alrededor del filial, de casi cualquier filial, que es cuál es el objetivo de los filiales cada temporada. Yo soy de los que piensan que los resultados están bien, que al final ganar siempre va a ser más fácil construir ganando que perdiendo, eso es así. Pero creo que en un filial, y más en este, ¿no?, con jugadores tan jóvenes, que hablamos de Héctor Ford 2006, Pau Cubarsí 2007, Marc Bernal y Pau Prim, ambos, Marc 2007 y Pau 2006, son jugadores muy jóvenes, y que para mí lo primordial es que se formen, que se formen para quizás estar preparados para dar el paso al primer equipo, y no tanto resultados, que si bien está siempre, ¿no?, son agradecidos y se ven bien, no creo que sea el principal objetivo de un filial, ¿no? No, eso está claro. Evidentemente, pues
lo primordial, la prioridad tiene que ser formar a los jugadores y que al final los mejores consigan llegar al primer equipo. Ese es el principal objetivo y para lo que existe cualquier filial. Y al final yo creo que el punto de rodearles a los jugadores jóvenes más prometedores, de algunos con un puntito más de experiencia, es positivo, no tanto porque eleva el techo competitivo del equipo, que es evidente, sino porque da ese puntito de experiencia, de madurez y de equilibrio para que los jóvenes den el mejor rendimiento. Pero en términos clasificatorios yo creo que también hay que ponerse una meta. Me parece algo lógico. Al final es cómo se evalúa a cualquier equipo. Y quizá playoff es complicado por lo que has dicho, que es una generación todavía más joven, con varios 2007, 2006. Pero quizá media tabla, ¿no? Media tabla. Yo creo que algo más. Yo creo que estar en la pelea por entrar a playoff hasta 2 o 3 jornadas antes podría ser un buen objetivo. Una Sí. sexta, séptima plaza, octava. Y tampoco nos engañemos, al final Rafa Márquez, por ejemplo, es el entrenador y es verdad que si los resultados no acompañan nada, quizás, bueno, su trabajo es formar a los futbolistas, pero creo que también él tendrá un objetivo personal, ¿no? De meter al equipo lo más arriba posible. Ayer comentaba yo que por Twitter lo de los perfiles de futbolistas, porque es interesante que al final en esta plantilla se van a juntar jugadores muy jóvenes, 2006, 2007, con otros 2000, por ejemplo, 4 como Marc Casado, que sin ser muy maduros y solo llevando un año en Primera Federación, sí que son de los pilares, ¿no? Para la plantilla, para Rafa Márquez. Marc Casado el año pasado, siendo su primer año en Primera Federación, se hizo con el equipo, fue quizás de los 2 nombres más destacados del filial. Y también se juntan otros perfiles, por ejemplo, como Moja, que es un futbolista que no tiene el techo para llegar al primer equipo, incluso ni a primera división ni a segunda, pero sí que es verdad que es un jugador que en estas categorías te da un puntito de experiencia que quizás los jugadores de 16, 17 años pues todavía no tienen, les cuesta, como es totalmente lógico. Yo tengo ganas de eso, de ver cómo se reparten los perfiles, de ver cómo gestiona, ¿no? Rafa Márquez el segundo año de su carrera en el filial. Y no sé qué nombre tienes más ganas tú de ver. Creo que para mí, no sé si estás de acuerdo conmigo, Pau Cubarsí, creo que cuando regrese, ¿no? Al filial va a ser bonito verlo porque en el Europeo Sub-17, siendo un año menor que sus rivales y compañeros, ya destacó muchísimo, fue de lo mejor de España. En juvenil, este curso también ha sido de lo mejorcito. Entonces, creo que estamos de acuerdo que es una de las grandes, ¿no? Uno de los grandes atractivos de este filial. Sí, yo creo que Pau Cubarsí es uno de los que más ganas tenemos todos de ver, sobre todo porque tiene un potencial bestial. De hecho, Xavi ya lo ha visto y parece que le Sí. gusta. Y otros jugadores que me apetecería ver, pues a los 2 mediocentros jóvenes, tanto a Pau Prim como a Marc Bernal. Tengo ganas de ver cómo lo gestiona Rafa Márquez, Con si Casado, además. Bernal desde el principio, con Casado también, que evidentemente Casado tiene que ser protagonista. Si mueve quizá Casado a un puesto más interior y lo junta junto a uno de los jóvenes, o incluso si a veces lo pone de lateral derecho, como ha hecho Xavi en alguna ocasión. No sé, tengo curiosidad por ver cómo gestiona a Marc Casado teniendo tanto joven con tanto potencial en esa misma posición. Pues nada, ha sido un poco esto el repaso, ¿no? De la primera jornada del Barça Athletic. Ya grabaremos más vídeos a lo largo de la temporada. Yo quizás esta temporada puedo haber algún partido en directo, depende cómo me pille, pero creo que seguiremos, ¿no? Prácticamente toda la temporada del Barça Athletic. Veremos hasta dónde llega y los jugadores que pueden ir saliendo, formándose y quizás subiendo a las convocatorias del primer equipo. Nada, Javi, ha sido un placer como siempre. Ya pronto te tengo aquí por Madrid en unos días. Así que nada, un placer como siempre, tío. Un placer. Nada, y a Adiós. vosotros sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales del mundo que existen. No, estamos en todas. Así que nos vemos en siguientes vídeos. Cancelo, Lamine Yamal. Hay varios nombres por ahí en este presente del Barça. Chao.